nuestra palabra, Dios nos ha estado hablando desde hace ya un tiempo de sanidad emocional, espiritual. Hace 8 días vimos cómo se ve David a sí mismo, y en esa cómo se ve David a sí mismo podemos ver que David se conocía quién era delante de Dios, conocía lo que era la unción que tenía, el ungimiento que le habían hecho. Y en esta semana algunos de ustedes me preguntaron: oye, Paz, no entiendo bien qué es esto de la unción y que ser ungido, y cómo hay que ser ungido, dónde lo venden, lo pido por Amazon, es un libro, ¿qué es la unción? ¿Cómo? Porque sí me interesa ungirme, pero no sé de a cómo, ¿no? ¿Con quién o cuánto? O como vivimos, ¿hay marcas de unción? No hay marcas de unción, solo hay una unción que es la que Dios nos da. Entonces, seguramente los que me preguntaron, y hay gente seguramente que no me ha preguntado, pero muchos a veces tenemos dudas acerca de esto de ser ungidos y de la unción. Y hoy quiero hablar justamente de esto, y vamos a basarnos en el mismo verso que vimos hace 8 y hace 15 días, en 2 de Samuel 23, donde David está en sus últimos días y él se describe sabiendo quién es él. Y David dice: David es el hijo de Isaí, David el hombre que fue elevado tan alto, David el hombre ungido por el Dios de Jacob, y David el dulce salmista de Israel declara. David se describe a sí mismo en cada una de estas situaciones, cada una de estas cosas. Y la que hoy quiero centrarnos es justamente David el ungido del Dios de Jacob. David conocía su origen. ¿Se acuerdan que hace 15 días vimos que tú y yo tenemos un origen, pero no nos atamos a ese origen? Nuestro origen empieza en Dios, nuestro origen está conectado a Dios. Amén. ¿Por qué veíamos esto? Porque si tú tienes un origen donde no todo ha sido bueno, tu origen realmente se conecta a Dios, no al origen de donde tú vengas, sino a el mismo Dios. Y aquí David se conecta que su origen está en Dios, Dios el ungido de Dios. También vimos que Dios nos levanta donde quiera que estemos, que no necesitamos levantarnos en nuestras fuerzas o hacer las cosas en nuestra fuerza y a nuestra forma, sino que Dios nos levanta. Recuerdan que también vimos hace 8 días que sí hay que trabajar, porque luego no falta el que, como Dios me va a levantar, yo ya no hago nada, ¿no? No, sí hay que levantar, hay que trabajar, hay que esforzarnos, pero Dios nos va a levantar donde sea que estemos trabajando o donde sea que estemos haciendo, ¿sí? Eso vimos hace 8 días. Y hoy vamos a ver esto más a fondo, lo que es ser el ungido del Dios de Jacob. Y aquí lo primero que quiero destacar son estas dos palabras de ungido y de unción. Dicho de una forma simple, vamos a ver primero lo que es ungido. Ungido es el escogido de Dios, el elegido de Dios. Ungido es que Dios te ha destinado a algo, te ha asignado a algo, te ha dado propósito específico para algo. Eso es ser ungido, elegido de Dios, asignado a un propósito, a un destino especificado. Ahora, ser ungido, hay que aclarar bien esto, no es solo para cosas espirituales, porque muchos desde ahí nos descalificamos. Como no soy evangelista, no estoy ungido. Como no soy pastor, no soy ungido. Como no soy misionero, no soy ungido. No es solo para cosas espirituales. La palabra nos enseña que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Eso quiere decir que nos ungió desde que nos formó. Ya tenemos un llamado, ya tenemos un propósito, ya tenemos una elección de parte de Dios para nosotros. Y nos elige para hacer algo, para tener un propósito en esta vida. Y es desde antes de que pisáramos la tierra. O sea, tal vez lo creas o no lo creas, pero tú y yo hemos sido llamados para un propósito. No para corretear la chuleta, no para pues esto me tocó y pues ya ni modo, no para pues no tengo otra cosa que hacer. O sea, no. Dios nos creó para un propósito en específico. Y entonces podemos ser ungidos, elegidos por Dios para ser papá, para ser mamá, para ser doctor, para ser arquitecto, para ser ingeniero, para ser empresario, para ser empresaria, somos elegidos por Dios para un propósito, ¿sí? Porque la iglesia se edifica no solo de cosas espirituales, se edifica con el llamado, los talentos y los dones de cada uno de nosotros. Amén.
Por eso sí fuiste ungido para hacer algo en esta tierra, y que sea de edificación para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Tu llamado, tu propósito, tu talento es de mucha bendición en las manos de Dios, el cual te dio para que cumplas un propósito. Amén. Que por cierto, cuando uno cree en Cristo, cuando creemos en Cristo, en ese momento somos de la familia de Dios, de los escogidos de Dios. Los que ayer se bautizaron dieron una fe pública justamente de este hecho, porque todos nacemos, nos separamos a veces de Dios, no sabemos que estamos ungidos, pero cuando regresamos a Cristo entendemos que fuimos ungidos para cumplir un propósito, para cumplir un llamado, para cumplir algo para lo que Dios nos hizo. Entonces, ungido es que Dios me aparta para algo, ¿cierto? ¿Y qué es la unción? La unción es el respaldo sobrenatural, es el respaldo de la bondad de Dios, es el respaldo de la gracia de Dios, es el favor mismo de Dios en mi vida para cumplir el propósito para el cual me llamó. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Amén. Ok. Entonces, ungido es Dios me eligió para un propósito, y unción es Dios me ayuda para cumplir ese propósito, para hacer ese propósito. Amén. Ahora, lo más triste es que hay muchas personas ungidas, pero no todos tienen unción. Y no todos tenemos unción, porque la unción viene de un proceso. Ahorita se los digo. En la historia, cuando se unge a David, David tenía aproximadamente 15 años. ¿Alguien se sentía adulto a los 15 años? Bueno, hay unos que a los 45, 50 tampoco se sienten adultos, pero lo normal es que a los 15 no te sientas adulto, ¿no? David no se sentía adulto a los 15, pero lo van a ungir y lo ungen a los 15 años. Mientras que el rey actual de esa época era Saúl, y Saúl ya era un hombre. Y Dios dice: ya no será el rey Saúl para siempre, ni su descendencia, porque yo, o sea, Dios, he levantado a un hombre que será conforme a mi corazón y tomará su lugar, y ese hombre sería David. Pero David a los 15 años está siendo fiel, pastando a las ovejas de su padre, que no eran muchas, y ahí está siendo fiel en ese trabajo. Ahí donde nadie lo ve, en lo secreto, está David siendo fiel a su asignación, al propósito de ese momento. Y esto te lo digo porque a veces nos cuesta trabajo entender que no necesariamente tenemos que ser visibles para ser ungidos. Muchas veces lo entendemos al revés: la gente me tiene que ver para que yo pueda ser ungido. Pero la palabra nos enseña totalmente otra cosa. No necesitamos ser visibles para ser ungidos, porque donde tú y yo estemos es Dios quien va a ver nuestra fidelidad, va a ver nuestro corazón. Es donde Dios nos va a ungir, porque Él ya nos escogió, y no nos escoge basado en nuestro origen. No te escoge basado de qué familia eres, no te escoge en base a si eres de la nobleza o no eres de la nobleza, no te escoge en base a tu educación, te escoge en base a tu corazón, para la asignación que Dios te va a dar por medio de su unción. Amén. Dice en primera de Samuel 16, versículo 13: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y en ese momento el Espíritu Santo vino con gran poder sobre David, y a partir de ese día a partir de ese día llegó el poder del Espíritu Santo sobre David, y luego Samuel regresó a Ramá. Aquí podemos ver los dos conceptos: fue ungido con el aceite que derramó Samuel sobre él, y vino el Espíritu Santo, vino la unción, vino el poder, el favor de Dios para cumplir el ungimiento para el cual fue llamado. En el verso 14 también es importante leerlo, porque dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Esto es bien interesante, fíjate. Saúl seguía siendo rey, ungido, pero la unción ya no estaba con él, pero seguía siendo un rey ungido. Mientras que David de 15 años no era rey todavía, pero ya era un ungido y tenía la unción. ¿Alcanza a ver el contraste de esto? Uno ya era ungido, pero perdió la unción, y el otro todavía ni siquiera era rey, pero ya había sido ungido y tenía la unción para cumplir el propósito para el cual Dios lo estaba llamando.
Dios nos escoge. Dios te escoge y te levanta de donde sea que estés. No necesitas poner un letrero, un anuncio, llamar la atención. Dios te está viendo y ve tu corazón. A veces queremos hacer justamente lo contrario, que nos vea la gente para poder tener el favor de la gente, pero Dios nos enseña que ahí donde estés, Dios está viendo tu corazón y es Él quien te va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios te escogió, Dios nos escogió, Dios nos va a levantar, Dios nos va a poner en el lugar correcto para cumplir nuestro propósito. Dice en Lucas 4, versículo 18, palabras del mismo Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. O sea, yo fui ungido, fui llamado para salvar a la humanidad, pero en el poder del Espíritu Santo tiene la unción para poder cumplir con este propósito. Amén. Y es increíble que hoy habemos muchos ungidos, pero sin la unción del Señor. Queremos ser buenos esposos, pero no tenemos la unción para hacerlo. Queremos ser buenas esposas, pero no tenemos la unción para hacerlo. Queremos ser buenos líderes, pero no tenemos la unción para hacerlo. Queremos ser buenos amigos, pero no tenemos la unción para hacerlo. Porque es en la unción que nos lleva a cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Amén. Y hoy me encantaría que todos aquí no solo entendiéramos que somos ungidos, sino que nos fuéramos de aquí realmente anhelando, por lo menos, si no es con la misma unción del Señor, hoy de aquí, con el poder del Espíritu Santo, para transformarnos, para cambiar, para cumplir el propósito, la asignación que Dios nos dio. Y hay que ver algo muy importante aquí. David fue ungido a los ¿cuántos años? 15. Pero no fue rey a los 15 años. De hecho fue rey hasta los 30 años. 30 años después. Y a los 30 años no solo fue rey, no fue rey completo, solo fue rey de la tribu de Judá, no de toda la nación de Israel. 15 años cumplidos para que solo se hiciera parcialmente la promesa o el propósito cumplido. Y fue hasta los 37 años que David pudo ser rey de toda la nación de Israel. O sea, David esperó 22 años para ver cumplida el propósito, aún con la unción de Dios. Imagínate, sin la unción no llega. Aún con la unción pasaron 22 años para que David fuera ungido y se viera cumplido el propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que entender que siempre va a haber un espacio entre que Dios nos unja para ver el cumplimiento del propósito para el cual Dios nos ungió. El de David fueron 22 años. 22 años de espera. 22 años de esperar a ver lo que Dios le había prometido. Ya ungido y ya con unción, ya ungido y ya con unción. A lo mejor aquí es donde uno piensa, ya sé por qué nadie me reconoce. Me faltan todavía como 15 años, pero ahí voy. No es paz. O sea, ¿a quién no le gusta que lo reconozcan? Ay, si todos bien humildes, no, a mí no, yo lo hago por Cristo, no, esa es una falsa humildad también. O sea, sí nos gusta ser reconocidos, la verdad es que es algo que sí nos importa, aunque digas que no. Señoras, ¿hay alguien que se sienta invisible en su casa? Hay varias seguramente, que sienten que no las ven, que recogen y nadie se da cuenta, que están al pendiente y nadie las valora, ¿cierto o falso? Pero sabes, Dios sí te ve. Y Dios te va a levantar en el momento oportuno. Y cuando sea ese momento vas a ser reconocida y va a ser cumplido el propósito y vas a ser de bendición, no solo para tu familia, para muchas personas a tu alrededor. ¿Por qué? Porque Él te ungió y Él se va a encargar de promovernos. Y lo que Él nos prometió va a suceder. Amén. En cualquier cosa. Yo les decía hace rato, ¿tú para qué crees que fuiste ungido? A lo mejor me dices, Paz, es que yo no, de verdad no tengo muchos talentos. Es más, yo creo que mi único talento es cocinar rico. No, pues estás en el lugar correcto. Aquí comemos bastante bien, ¿no? O sea, no,
o sea, ¿cómo uso ese don? Mira, yo no sé, pero seguramente esta iglesia todavía no ha llegado a su potencial que tenemos. Pero a lo mejor un día, no sé, salimos a compartir comida a algún centro de niños, no sé, y tu don, tu talento, el propósito para el cual fuiste llamada, se va a dar a conocer ahí y vas a ser reconocida, porque eso que tú dices que solo sabes hacer de comer rico va a ser reconocido, porque no solo nosotros vamos a comer, vamos a llevarle de comer rico a muchas personas. Y el propósito se va a cumplir. Y así con cada una de las cosas y talentos y el propósito con el cual te levantó va a suceder. Pero tenemos que buscar tener esta unción. Ahora, ¿cómo tenemos la unción? Ahorita te digo. Mira, el punto al que quiero llegar es que David pasó entre 15 y 22 años, de los 15 hasta los 37 años, y pasaron 22 años para ver la promesa cumplida. Fueron muchos años. Ahora, esos años que pasó David de que fue ungido con unción a que fuera el rey, no fueron años de todo está súper bien, nos la estamos pasando bomba, aquí solo esperando el tiempo a que se muera Saúl para yo subir al reinado, mientras estoy jugando golf, mientras me voy a ir un par de vacaciones a Disney. No se la pasó así David. David regresó a pastorear ovejas, ya siendo ungido como rey. David no solo regresó ¿alguien ha estado entre los animales, así en ovejitas, cerdos? ¿Qué tal huele? ¿Te sentirías rey entre esos olores? Oye, pero ya me ungieron rey. Y no tienes ni una silla, tienes una piedra como silla. O sea, no sé si alcance a dimensionar esos contrastes. Pero David, esos 22 años estuvieron llenos de oposición, y oposición fuerte. Literal, a David en esos 22 años lo quisieron matar. Su papá lo menospreciaba, sus hermanos le hacían bullying. Luchó contra un oso, luchó contra un león. En estos tiempos no luchas ni contra una rata, le dices a tu mujer que la saque. Vecino, ayúdame, ¿qué? Hay un ratón. David peleó con un oso, peleó con un león. O sea, en esos 22 años le pasaron cosas graves, la gente hablaba mal de él. Un día luego Saúl se hace su suegro, y su suegro se hace su peor enemigo y lo quiere matar. Su esposa Mical, súper tóxica, se avergonzaba de él, lo veía y de todo se avergonzaba, lo traía entre ceja y oreja, lo traía de bajada, lo ridiculizaba. O sea, David, siendo ya ungido para rey, todo el tiempo tuvo problemas. Los filisteos también lo querían matar, o sea, los enemigos. Un día, ¿se acuerdan del ejército de los 300 hombres que convirtió 400 hombres que convirtió de nada, de ser avergonzados, de ser endeudados, de ser temerosos, a líderes y matagigantes? Bueno, esos un día se le voltearon y lo querían matar también a David. ¿Por qué, pastor? No seas chismoso, lee la historia y ahí va a decir. Pero también se le voltearon todos. ¿Alguien podría vivir con todo esto? No, pues yo ya vivo así, ¿no? ¿Cuántos a veces vivimos así? Con todo en contra. Déjame decirte algo. La oposición, en vez de verla mal, vela como la confirmación de que estás ungido, de que tienes unción. La oposición es oposición porque no quiere que entiendas que tú estás ungido con una unción especial para cumplir un propósito. Toda esa oposición es para derribarnos, para hacernos caer, para hacernos ver que no valemos, que Dios está en contra de nosotros y muchas cosas más. Pero sabes, Dios te ungió, y cuando Dios te ungió también estaba ahí el chismoso de Satanás ahí. Y como vio que Dios te ungió, él quiere destruir todo lo que Dios ya apartó, todo lo que Dios ya levantó. Él lo quiere destruir de una u otra manera. Seamos honestos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hoy aquí están vivos? Ay, pues claro, pastor, si no estaría en la morgue, estarías. ¿No? Sí, o sea, lo entiendo, pero ¿entiendes por qué estás vivo? ¿Cuántos antes de conocer a Dios hoy podrían decir, quién sabe si estuviera vivo? Seguramente hasta gente que no levantó la mano. Te voy a decir algo, si estás vivo es porque no has cumplido el propósito para el cual Dios te llamó. Y Dios te ha traído aquí para que lo cumplas. Para que lo cumplas, ¿y por qué quiere que lo cumplas? Porque en el cumplimiento de tu propósito va a haber llenura, va a haber gozo, va a haber éxito, va a haber entendimiento, va a haber esperanza, va a haber plenitud, va a haber felicidad.
Por eso quiere que lo cumplas. Y te voy a decir otra cosa, tú no te vas a ir a la presencia de Dios hasta que Dios te llame. Te atropellaron 5 camiones, 2 autobuses y 3 perros. No te mueres porque Dios no te llama. Iba caminando, tosió y se murió porque Dios te llamó. Dios tiene contados nuestros días, y si nos tiene vivos es porque quiere que cumplas tu propósito. No has visto tu potencial en Cristo. No has visto quién eres en Cristo. Paz, pero yo qué potencial, pues soy rechismosa. Imagínate eso bien aplicado. Serías fuego, pero el enemigo te engaña. No, es más bonito el chisme porque te enteras de todo aunque no soluciones nada, pero sabes lo de todos. No, tú sí, y ahí está el enemigo y tú sí, pues sí. Pero cuando estás en Cristo, imagínate todo eso que se nos da de chismosos en fuego en Cristo. No, hombre, aquí tendríamos sentadas hasta piedras literal ahí. Amén, aleluya, porque somos buenos, pero nos hemos dejado contaminar por todo lo malo. Adoptamos identidades que no somos nosotros. Pero Dios nos ha guardado de enfermedades, de pandemias, de violaciones, de muchas cosas. Nos ayudó a no perder la fe cuando éramos adolescentes y jóvenes, y aquí seguimos. Es porque Dios quiere que cumplas y que cumpla yo y todos aquí nuestro propósito. Y David dice: el ungido de Dios de Jacob. ¿Sabes cómo cultivaba David la unción? La unción es es una relación con Dios. La unción no viene de obra mágica ni un fuego ahí raro. La unción viene de tener una relación con Dios, de ser un hombre conforme al corazón de Dios. David pasaba tiempo con Dios, David estaba con Dios, David meditaba con Dios, David le hacía cantos al Señor, David se relacionaba con Dios. En mis tiempos sería oro, leo, medito, contemplo, me congrego, predico la palabra, invito. Eso, así viene la unción. La unción no viene de algo místico. La unción no viene de que no sé cómo lo estés pensando. Voy a sentir que me cae un rayo. No, te cae un rayo, a lo mejor si te mueres. O sea, no, la unción viene de una intimidad con el Señor. ¿Quieres ser ungido? Ya estás ungido. ¿Quieres tener unción? Pasa tiempo con el Señor. Amén. Así viene la unción. Y David dice: el ungido del Dios de Jacob. Y me llama mucho la atención que David diga con el ungido de Dios hubiera quedado claro quién es él, ¿no? El ungido de Dios, ya sabemos quién es David. Pero agrega del Dios de Jacob. Y es importante entender por qué da esta referencia del Dios de Jacob. Y déjame explicarlo voy a tratar de verdad de la forma más rápida de explicarlo. El Dios de Jacob, al que hace referencia David, es el Dios de pactos. Y este Dios de pactos es el que, por medio de su promesa y pacto que hizo con Abraham mediante su hijo Isaac, de ese pacto creara toda una nación que es la nación de Israel. O sea, es un Dios de generaciones, es un Dios de naciones. Y dice David: el Dios de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era el heredero de este pacto de naciones, de este pacto de rey de reyes, de señor de señores. Ahora, Jacob también fue alguien que recibió mucha oposición durante toda su vida. David seguramente se identificaba con Jacob porque él conocía la historia. ¿Quién es este Jacob? Jacob es el segundo hijo de Isaac y Rebeca. Isaac es el primer hijo de Abraham, el que le prometió Dios a los 101 años. Ese hijo Isaac tuvo con Rebeca un hijo que se llamó Esaú y un segundo hijo que eran mellizos que se llamó Jacob. A este Jacob es al que hace referencia. El primogénito de estos hijos era Esaú. De hecho, la palabra dice que cuando Rebeca estaba embarazada, estos hijos eran de esos hijos que se peleaban todo el tiempo, y desde el vientre se peleaba Jacob y Esaú. Y va Rebeca y le dice: Señor, siempre va a ser así, ya no los aguanto. Y Dios le contesta: dentro de ti hay 2 naciones y el mayor va a servir al menor. ¿Te imaginas que te diga eso el Señor? O sea, tu hijo, el grande, le va a servir a tu hijo el chico. O sea, ¿cómo? Y cuando nace este par, ¿no? Estos mellizos, primero, ¿quién creen que nació? Esaú. Esaú fue el primogénito, pero dicen que cuando sacan a Esaú, venía Jacob agarrado del pie de Esaú. ¿Te imaginas la escena? Sacas a uno y ves una manita que ya le ganó.
Pudo haber nacido primero Jacob, pero le ganó Esaú. La agarró de la pierna, pero ya sacaron al Esaú y ganó la primogenitura, ¿sí? Ahora, este Jacob que viene agarrado, le ponen el nombre de Jacob, y Jacob quiere decir que se agarra del calcañar, o sea, se agarró del talón del pie de su hermano. Eso quiere decir Jacob. En la iglesia se usa también que Jacob significa también el engañador, el usurpador, el estafador, pero más bien ese es un nombre que después le pone su hermano Esaú cuando Esaú vende la primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. El punto es que Jacob le agarra, no nace primero, no tiene la primogenitura, la tiene Esaú. Su hermano Esaú un día va a cazar, regresa todo cansado y dice: oye, dame de lo que tienes ahí. Jacob estaba haciendo de comer, le dice: sí, te doy, pero tú dame tu primogenitura. La primogenitura, ¿porque era tan anhelada? Porque era la bendición de padres al primer hijo, del padre al primer hijo, y era una bendición que normalmente pasaba todas las bendiciones desde Abraham hacia abajo. Entonces Esaú dice: sí, te la vendo, no hay fallo, yo tengo mucha hambre, dame lo que tienes. Y era un plato de lentejas por lo cual vendió Esaú su primogenitura. Y sabemos en la historia, o si no la sabes, luego léela, ahí en Samuel, Jacob le quita la primogenitura a su hermano Esaú, el mayor, por un plato de lentejas. Ahí es donde le dice que es un usurpador. Y fíjate, más adelante en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice que cuando habla de la historia de Jacob y de Esaú, del que habla mal no es de Jacob, habla mal de Esaú, el que vendió la primogenitura. Y dice: no sean ustedes fornicarios ni inmorales como Esaú. No se refiere a Jacob. Aunque a veces vemos que Jacob era bien gandalla y que le ganó la primogenitura y que se vio bien abusado y esto, del que se expresan males de Esaú fue el que despreció, fue fornicario, inmoral, y no le dio importancia a la primogenitura. Aún con todo esto, el papá, que era Isaac, aún sabiendo que había vendido la primogenitura, él de todos modos quería bendecir al primer hijo, que era Esaú. Sabemos que la mamá se mete ahí. Entre la mamá y Jacob engañan al papá, le pone pelos a Jacob porque Esaú era bien peludo, Jacob no, le pone pelos, le echa desodorante, huele feo, o sea, porque Esaú era guerrero, Esaú olía comida. Entonces la mamá ayuda a Jacob a que se parezca a Esaú. Isaac ya no ve bien, solo toca bien, y dice: bueno, pues hablas como Jacob, pero te sientes como Esaú. Entonces el papá lo bendice, los engaña, pierde verdaderamente ya la primogenitura, las bendiciones de Esaú. Y entonces el hermano Esaú se enoja, va atrás de él, sale Jacob corriendo. Parece novela esto, ¿verdad? Pero bueno, trato de hacerlo corto. Se va corriendo y sale corriendo hacia... Ahorita vas a ver por qué te cuento toda esta historia. Sale corriendo y se va a meter a la casa del tío Labán allá en el desierto. El tío Labán sí era una fichita. Era tranza, él sí era usurpador, él veía lo que le convenía. Si te estaba yendo bien, te cambiaba las fichas. Si tenían un tablero, te volteaba y que iba perdiendo, él se quedaba con el que iba ganando. Y llega y en esos tiempos se valía, ¿no? Dice: pastor, yo como Jacob, al que a la prima se le arrima, no, o sea, no. Porque ve a la prima Raquel y dice Jacob: wow, Raquel, o sea, qué buena prima tengo, ¿no? Y le dice al tío: oye, pues yo quiero casarme con Raquel, ¿cómo le hago? No, pues trabaja para mí 7 años. Trabaja 7 años para él, y en la noche de bodas no le da a Raquel, le da a Lea, que la palabra dice, de alguna manera te deja ver que era pues medio feía, ¿no? O sea, digo, y eso es obviamente, o sea, la belleza es muy controversial, ¿no? Para lo que unos es bello, para otros no es. Pero bueno, el chiste es que era de letra difícil Lea. ¿Quién sabe cómo puso Labán a Jacob, que ni en la noche de boda se dio cuenta que no era Raquel, era Lea? Entonces ya se casa con Lea, se da cuenta el otro día que lo engañaron el tío y le dio a la Lea. Dice: no, yo quiero a la Raquel. Pues trabaja para mí otros 7 años. Trabaja otros 7 años para él. Ya le entrega a Raquel. Y en ese proceso después le cambia el salario al sobrino, le cambia el ganado. No, para ti estas, para mí es. O sea, el punto era que todo el tiempo le estaba yendo mal a Jacob desde que salió de su casa. ¿Te das cuenta la similitud con David? Todo le salía mal en esa temporada, cuando Dios había dicho que el menor sería servido por el mayor.
O sea, iba a haber algo fuerte, pero no se veía nada. Al contrario, Jacob también iba de tumbo en tumbo, en tumbo, en tumbo, en tumbo, en tumbo, y no se cumplía ni se veía lo que el Señor había dicho. Y sabes, todo esto tiene qué sentido. No importa en tu vida, en mi vida, lo que esté en mi contra. No importa. No importa que hablen mal de mí, que me critiquen, que todo mundo esté contra mí. Porque el mismo Dios que ungió a Jacob es el que nos va a hacer salir adelante a ti y a mí, porque somos ungidos de Dios. Dice la palabra que Jacob después sale corriendo de la casa del tío y dice: no, ya me dieron a la fea, ya me dieron a la que quiero, me cambiaron las reses, me cambiaron el salero. Ya sale huyendo de ahí. Y dice que en el camino se encuentra con el ángel de Dios y se avienta una pelea. Y que lo agarra. Ese Jacob era agarrón, ¿no? Ese agarraba el pie al hermano y ahora agarra el ángel de Dios. Y no te vas de aquí hasta que me bendigas. Y en esa pelea dice que le toca las coyunturas de la cadera y queda medio cojo Jacob, pero queda bendecido. Ya no, y le cambia el nombre, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel, que es la nación de donde va a venir toda la nación de las 12 tribus, etcétera. Entonces es bendecido Jacob. Pero fíjate todo lo malo que tuvo que pasar Jacob, que ahora es Israel. Lo que te quiero decir, amado, es que David hace referencia al Dios de Jacob, porque si tú y yo nos agarramos al Dios de Jacob, vamos a salir bendecidos. Sin importar qué situación estés pasando, quién está hablando mal de ti, quién te está difamando, quién te está demandando, quién te está tirando, lo que sea, y te agarras de Dios. Dios tiene el poder para ungirnos, darnos la unción y salir hacia adelante. Amén. Oye, Paz, pero es que la verdad, desde que me hice cristiano, pues como que cada vez me va mal, más peor en todo, ¿no? Ya no tengo el pegue de antes, ¿no? Ya no me salen los negocios como antes. Ya ahora se me caen los negocios, ahora esto, ahora lo otro. ¿A alguien le ha pasado? Desde que conociste a Cristo, como que todo te empezó a ir así como de, ¿sabes por qué? Y te lo voy a decir, es normal. De repente un montón de problemas, porque antes eras enemigo de Dios, amigo del mundo, de Satanás. Y ahora es al revés, eres amigo de Dios, enemigo de Satanás. Y Satanás se va a enojar, él quiere destruirte. Y como ya no puede destruirte, va a mover todo lo que tenga y pueda, porque no puede mover todo, lo que él pueda mover, para que tú pienses que estar con Dios es el equipo incorrecto. Pero déjame decirte esto, la Biblia también nos enseña, la palabra de Dios, que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Es un tiempo, resiste, porque una vez que resistas, las cosas van a empezar a mejorar, porque estás ahora sí en el equipo ganador, en el equipo de la eternidad, en la tribu victoriosa. Estás con el Dios de imposibles, estás con el Dios que te ama, que te creó, que te ungió, que está listo para ungirte. El enemigo no, el enemigo solamente te va a poner curitas para que te sientas bien un ratito, pero no hay nada que te pueda llenar más que Dios. ¿Cuántos en la vida hay que han tratado de tener éxito en lo que sea? Y si eres honesto, no conmigo, sé honesto contigo, ¿ese éxito te ha llenado? No, quieres más éxito. ¿Por qué? Porque eso te lo da el enemigo. El enemigo te da puras cosas efímeras, puras cosas que no van a trascender, y te vas a sentir lleno por ratitos. Pero Dios es el único que te puede hacer lleno, sentirte lleno, feliz, completo, por lo que duremos en esta tierra y por la eternidad. Yo también, como tú, he pasado por muchas, he querido hacer muchas cosas, logrado muchas cosas, algunas las he logrado y a la media hora ya quiero otras cosas. ¿Cierto o falso? Luchas por ir a Disney y trabajas 7 años para ir 2 días a Disney, ¿no? Y ya que estás en Disney, estuvo lindísimo, pero deberíamos ir también a París. Pues sí, vas a ir y va a ser lo mismo. O sea, donde vayas no te vas a llenar, no hay saciedad, porque no hay nada que te sacie. No hay nada que te sacie. No, voy a ser director. Llegas a director y te sientes más estresado, más inservible, más frustrado y más apartado de tu familia. Wow, qué sueño, síguele pegando para ahí. ¿Cierto o falso? Conozco personas que han llegado a ser director y han perdido a la familia. Cuando se metieron querían ser director para darle lo mejor a su familia. Wow, lo mejor fue irte tú de tu casa. Wow, no. Estás en otro nivel que no quiero estar y que no entiendo.
¿Cierto o falso? Amado, solo Dios puede darnos lo que necesitamos. Él ya te ungió y Él quiere no solo que tengas el ungimiento, quiere que tengas la unción para lograr el propósito. ¿Alguien aquí le gustaría que tener la unción de Dios? ¿Sabes? Cuando a ti te dicen cristiano, ¿sabes qué quiere decir cristiano? Pequeño Cristo. De hecho era un apodo antes, en los tiempos cuando salió esto, eran los pequeños Cristos. ¿Por qué pequeños Cristos? Porque los veían haciendo lo que hacía Cristo. Ahora es cristiano el que sea, la verdad. Nosotros nos consideramos más seguidores de Cristo porque buscamos seguir a Cristo y ser esos cristianos donde los pequeños Cristo realmente damos a luz a Cristo, hacer las cosas que hacía Cristo. Amén. Pero yo entiendo que también es difícil porque hay que trabajar, hay que esforzarnos. El mundo cada vez está más corrompido, pero aún en esos lugares tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que hacer que Cristo brille y tenemos la unción para hacerlo. Tenemos el ungimiento para hacerlo. El problema es que tenemos oposición todo el tiempo, como David tuvo oposición 22 años. Jacob, ahorita les digo de dónde sale la cuenta. Jacob tuvo oposición 108 años. Si David se te hace mucho 22, Jacob tuvo oposición 108 años. ¿Quién quiere tener oposición de 108 años? No, pues llevo 6 meses y ya, que me rescate el Señor, ¿no? Que le llueva fuego a mis enemigos, ¿no? Que me trague la tierra y me aviente allá en Finlandia, pero que haga algo el Señor, ¿no? Imagínate 22 años. Imagínate 108 años para ver la promesa cumplida. Pero tú y yo tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y todo ese tiempo se reduce cuando tú verdaderamente introduces a Cristo en tu vida. Cuando le dices: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, hazme nueva criatura, transfórmame, sé tú el centro de mi vida. ¿Sabes? Primogenitura no se trata del primero que nace. Primogenitura se trata de qué es lo primero en tu corazón. Entonces, más bien pregúntate: si tú no eres el primogénito de tu familia, dices: no, pues me tocó ser el 28, ¿no? Soy el del medio, no soy primogénito, ya no me tocó la bendición. No, primogenitura en la palabra nos lo enseña claro. No se trata de qué lugar naciste, se trata de qué hay en tu corazón. Pregúntate: ¿quién está en el centro de tu corazón? Porque ahí está la primogenitura, la bendición, la unción. Amén. Y hay 3 enemigos, y con esto terminamos. 3 enemigos que todo el tiempo nos están afectando emocional, espiritualmente, la identidad, el propósito, la sanidad. Todo el tiempo están, yo no, ahorita vas a ver que tú sí también. Todo el tiempo están ahí dándonos duro para no alcanzar nuestro propósito, para que tu matrimonio se destruya, para que tus hijos se pierdan, para que no logres los objetivos en tu trabajo, para que nunca seas esforzado ni valiente, para que todo el tiempo. Mira, estos 3 enemigos constantes los tenemos que estar conscientes para poderlos combatir. El primer enemigo es la oposición de mis propios pensamientos. Tu peor enemigo a veces eres tú mismo. Tu peor enemigo a veces eres tú mismo. ¿Dónde nos va a atacar el diablo, el enemigo más fuerte? En lo que pienso de mí mismo, en lo que pienso que piensan los demás de mí mismo, y en lo que pienso que piensa Dios de mí mismo. Y todo esto nos mata, nos perjudica, nos achica. Y sabes, es un hecho que el ungido no está exento de los pensamientos negativos, pero lo que sí podemos ver es que el ungido vence los pensamientos negativos. El ungido tiene el poder, no de Grayskull, pero sí para poder vencer los pensamientos negativos. Lo podemos ver con David. David en el Salmo 13 dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? No sé si lo ves, pero aquí David deja ver que la estaba pasando mal y hasta creía que Dios estaba contra él. Y se le estaba poniendo difícil, pero todo estaba en su mente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se da cuenta en el verso 5 y 6 de lo siguiente: pero ya me acordé que yo soy un hombre conforme a tu corazón. ¿Y qué crees? Pero yo confío en tu amor inagotable y me alegraré porque me has rescatado, y cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Entonces David nos enseña que los pensamientos incorrectos
que vamos a tener, porque sí los vamos a tener, acerca de nosotros mismos, acerca de lo que piensan los otros de nosotros y acerca inclusive de Dios, lo que pueda pensar por nosotros. David nos enseña que esos pensamientos destructivos se combaten con adoración, cantándole al Señor. Cantándole al Señor. ¿Quieres ser libre de todo eso? No cantando las de Paquita, la del barrio, Eso incrementa todos esos pensamientos. Porque hasta los hombres, rata de dos patas, y tú te sientes esa rata. No alimentes, alimenta lo correcto. Como la canción de ahorita, el Salmo 20, tu amor inagotable es, ¿no? Cuando sientas que no sirves, que no puedes dar, que no tienes lo necesario, que siempre la riegas, que tienes una boquita, no sé qué, todos esos pensamientos, tu amor inagotable es. Tu amor inagotable es, aunque yo sea todo, tu amor inagotable es, pero sabes que no lo soy porque soy un ungido, y no lo soy porque tú me has dado unción, y no lo soy porque tú estoy meditando en tu palabra, contemplo lo que pones a mi alrededor, no lo soy porque tú estás conmigo, yo oro, yo leo, yo te entiendo, yo busco de ti y canto alabanzas y destruyo todos esos pensamientos negativos que vienen a mí constantemente. Salmo 138, versículo 8, creo que es 139, versículo 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh mi Dios. Son tan buenos y son tantos que no los puedo enumerar, ni siquiera puedo contarlos, porque suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Qué diferente a no, qué desgraciados son todos, que se pudran, yo soy un bueno para nada, no nada así. Qué diferente a pensar esto. Tú estás conmigo, tus pensamientos son tan buenos que no puedo enumerarlos. Y hoy cuando duermo y despierto, tú vuelves a estar conmigo, Señor. Así combaten los ungidos todos estos pensamientos que vienen a destruirnos. David había sido ungido y tenía la unción porque sabía conectarse con Dios, porque entendía que ser ungido y haber recibido la unción lo hacía cumplir un propósito para el cual él había sido llamado. ¿Cuántos quieren cumplir su propósito? Yo quiero cumplir mi propósito. Es más, yo quiero que todos aquí cumplan su propósito, que mi esposa cumpla su propósito, que mis hijos cumplan su propósito, que juntos cumplamos nuestro propósito, que toda la iglesia cumpla su propósito. Pero si solo estamos ungidos, no vamos a llegar a nada. Tenemos que estar ungidos y con la unción del Señor. Amén. Segunda oposición que todo el tiempo está sobre nosotros: la oposición de las personas. ¿Sabes? Siempre alguien va a hablar mal de ti. Siempre. Oye, lo ayudé 20 años. El año 21 se va a ir hablando mal de ti y diciendo que le cobraste injustamente lo que él te pidió prestado. Así es la gente. Asegúrate de tú no estar de ese lado de la gente. Pero siempre va a haber alguien que va a hablar mal de ti. Siempre hay alguien que va a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar esos pensamientos y esas personas para atacarnos. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo ve a Dios, y Dios ve que usa personas para bendecirnos, ¿cierto? Dice, pues si Dios usa personas para bendecirnos, yo uso personas para maldecirlos, para tropezarlos, para apartarlos de Dios. Y el enemigo usa a los que estén distraídos para justamente hacer eso. Lo podemos ver en la palabra de Dios. David fue menospreciado por su papá, ¿cierto? No lo llamó ni a la comida que preparó para el profeta, para el día del ungimiento. Su propio padre lo despreciaba. Sus hermanos lo atacaban, le decían que era un morboso, que qué hacía ahí, que nada más iba a ver qué en su morbosidad quería ir a ver la guerra. Su suegro lo quería matar. Su esposa lo menospreciaba con sus palabras, con su burla. Un hijo de él conspiró contra él para quitarle el reino, que fue Absalón. Imagínate esa vida de David, usando personas, el enemigo, para apartarlo de su unción, para apartarlo de su ungimiento, de su propósito. David tuvo una vida difícil en todo ese tiempo. Y sabes, caminar con Cristo a veces también es muy difícil, porque no solo los de afuera nos critican, los mismos de Cristo nos critican.
¿No me crees? Hoy sube un post así lindo de la iglesia. No te equivocas en un punto y coma y te destruyen los cristianos. Adoradores de Satanás, hijos del diablo, ¿no? Y te avientan versículos, ¿no? Para hacerte todavía. Ni conocen tu corazón, no conocen en qué proceso de tu sanidad estás, pero tienen la capacidad para destruirte el mismo seguidor de Cristo. Sabes, nunca te enganches con nadie. Si un día ves que publicas algo y un cristiano te manda versículos y la raíz hebrea y aramea y todo eso, no te enganches. Perdónalo, bendícelo y sigue tu camino. Si un día ves que ofenden a tu pastor, a nuestra iglesia ahí en las redes, síguete derecho. No me defiendo, no me engancho, porque eso me desgasta, te desgasta. Por más coraje que te dé, tú síguete de frente. No alimentes esa parte, alimenta la parte buena, la de la unción. Somos ungidos. Tú no conoces el corazón de esta iglesia, no conoces mi corazón, no conoces de dónde Dios me está sacando. Y que tú vengas a quererme poner en mi lugar es porque estás más débil que yo. Y tú tampoco critiques a algún cristiano por más cosas raras que haga. Bendícelo, que Dios le muestre. Su pastor es Dios, no eres tú. Caminemos en eso, no seamos la oposición como de las personas. Sabes, David y Jacob nunca trataron de ganarle a nadie. Siempre perdonaron a todos los que les hicieron mal, Si tú ves sus vidas, nunca trataron de ganar ni de demostrar nada. Ellos caminaban en su propósito, porque ellos entendían que fueron creados con el propósito de glorificar a Dios y demostrar quiénes eran ellos en Dios. Y nosotros de igual manera demostremos quiénes somos nosotros en Dios. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Sabes qué dice Lucas 6:28? Lucas 6:28 dice lo siguiente: bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Es una enseñanza de Jesús. ¿Alguien lo han lastimado aquí? ¿Alguien lo han lastimado? Papás, hermanos, amigos, chismes, desconocidos. Yo creo que a todos nos han lastimado, ¿cierto? Pero si queremos estar ungidos y tener la unción, oremos por aquellos que nos lastimaron. Ahora no vayas a orar: paz, yo sí he orado que se los coma un dragón. Paz, yo sí he orado que de verdad la tierra les salgan dientes y los parta en dos. O sea, no, ora que Dios los bendiga, que les vaya bien, de verdad, de verdad. Y perdónalos. Y en este punto, de verdad, mira, tal vez no lo sabes, pero el de al lado cuida tu corazón normalmente, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Agradéceles que cuidan tu corazón. ¿Y cómo es cuidar tu corazón? Cuando alguien habla mal de ti. Es más, hay gente que no se atreve a hablar mal de ti delante de tu esposo porque sabe que no se la acaba, ¿cierto? Hay amigos que no hablan mal de tu esposa porque saben cómo te pones y ni con un sneaker se te quita, ¿cierto? Porque guarda tu corazón. Yo les agradezco a los que guardan el corazón de mi esposa y mío en la iglesia, como iglesia, porque es duro la iglesia a veces, pero gracias a los que guardan nuestro corazón, de verdad, nunca lo agradecemos, ¿no? Y siempre agradécele a tu esposa, agradécele a tus hijos, agradezcan que guardan su corazón. Hoy les agradezco de parte mía, de mi esposa, de mis hijos, gracias por guardar nuestro corazón, porque eso habla justamente de que estamos entendidos que la oposición de las personas no lo vamos a permitir. Y el último, ya para irnos, es la oposición de postergar las cosas. ¿Sabes? No hablo de procrastinación, ¿sí? Hablo de postergar. Lo que es el procrastinar es un tema del ser humano, pero el postergar las cosas, a veces creemos que Dios ya se tardó. David pasaron 122 años, Jacob 108. Y en ese periodo pasaron muchas cosas: amarguras, depresiones, tristezas, enojos, contiendas, guerras. Pero ¿sabes qué? Dios nunca llega tarde. Porque cuando empezamos a permitirnos pensar eso en nuestra cabeza, que ya pasó mucho tiempo y las cosas no se han cumplido, que el propósito que Dios te dio no se cumple, lo primero que tendemos a hacer es hacer un checklist.
Y en tu checklist está: no falto a la iglesia, oro, adoro, leo, medito, contemplo, ofrendo, diezmo, doy primicias, vuelvo a servir y repeat. Y sabes que Dios, no veo claro, yo no te fallo, pero tú sí, ¿dónde estás? Sabes, David también se quejó alguna vez en el Salmo 6, lo puedes decir. Y David le preguntaba: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto falta, Señor, para salir de esto? O sea, se vale andar de chillón, pero lo que no se vale es mantenerse de chillón. David, aunque también se quejó, él no dejó de agarrarse de Dios. 22 años después seguía agarrado de Dios. Jacob, 108 años después, con su hijo José, que si no sabes la historia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Era el hijo que tuvo con Rebeca, con Raquel, con la que amaba, con la que trabajó 14 años, no 7. Y ese hijo, los hermanos lo venden como esclavo y le dicen al papá que había muerto. ¿Cómo te pondrías si tus otros hijos te dicen que tu otro hijo murió y te llevan una capa llena de sangre? Dice la Biblia que entró en una depresión que casi lo mata, y la promesa de Dios de que el mayor se vería al menor todavía no se cumplía. Y después de eso le pasó como a los 107 años a Jacob. A los 130 años es cuando vuelve a ver a su hijo y lo salva de la hambruna que había. Y su hijo ya es el segundo de Faraón, que esa es otra historia. José llega a ser el segundo de Faraón. En esos tiempos sería el segundo hombre más poderoso del mundo. Y ahí vuelve a ver a su hijo. Y hasta los 130 años que tenía Jacob, pudo ver la promesa cumplida. Pero desde los 21 años que él se salió de casa de sus papás huyendo, hasta los 130 años, pasaron 108 años de no ver lo que Dios le había dicho. Siempre bendecido por Dios, eso sí, tú vas a ver que Jacob es bendecido por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque se agarró de Dios. Se agarró de Dios. Y David se identificaba con Jacob y él decía: el ungido del Dios de Jacob. ¿Qué nos dice todo esto? Los que somos ungidos tenemos que estar agarrados de Dios. Agarrados de Dios. Ponte de pie. Quiero que hoy te agarres de Dios. Quiero que hoy te agarres de Dios. Porque el que se agarra de Dios triunfa. El que se agarra de Dios ve la promesa cumplida. El que se agarra de Dios cumple su propósito. El que se agarra de Dios, aunque hoy no lo vea, va a ver a sus hijos, a su descendencia, a sus generaciones servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Solo aquel que se agarra de Dios. No seas como el mundo que quiere adelantar las cosas. No seas como el mundo que quiere ver en los atajos. Tú no eres de este mundo, eres un apartado. Haz las cosas a la forma de Dios. La palabra cuenta que David en una ocasión, y léelo ahí en 2 de Samuel también, él estaba escondiéndose de que lo quería matar Saúl. Y dice que se fue a esconder en una cueva con todo su ejército. O sea, la cueva era grande. Y que iba pasando por ahí Saúl y que le dieron ganas de hacer del 2. Ahí dice en la palabra, léelo. Y se metió a hacer del 2 a la cueva, dejó a su guardia afuera porque iba a hacer algo personal. Y dice que estaba haciendo ahí del 2. El mexicano sería como el tigre de Santa Julia, ahí estaba. Y David lo ve y todo su ejército: Dios te lo está poniendo en bandeja de plata. Dios te abrió la puerta. Dios está contigo, míralo, hasta sentado como el tigre. ¿Te suena a la actualidad cuando, ¿qué crees, Paz? Pues yo estaba acostado en mi cama y me llegó el crédito. ¿Qué crees, Paz? Yo no estaba buscando trabajo y me llegó otro trabajo que me va a apartar de ti 20 años. Oh, qué bendición, ¿eh? ¿Les suena eso? Si no estamos atentos, vamos a tomar caminos aparentemente cortos, que van a ser en nuestras fuerzas, que no vienen de Dios. Paz, es que de verdad yo no lo esperaba y me dieron 6 meses sin intereses. Y no tienes ni para pagar un mes sin intereses. Viene de Dios. Cuando no tienes una economía sana, ¿tú crees que viene de Dios comprarte otra casa? Cuando no tienes una familia sana, ¿crees que viene de Dios cambiarte un trabajo donde vas a tener que estar más apartado de ellos? No todo viene de Dios. Y el ungido tiene que saber que aunque no, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Quieres saber qué viene de Dios? Ten una relación con Dios y vas a ver que las formas de Dios son muy, muy diferentes a las formas del hombre.
El hombre busca atajar, el hombre busca avanzar, el hombre busca pisotear, el hombre busca avanzar aunque no pueda avanzar. Si no me crees, vete al tráfico. ¿Qué hace la gente cuando no hay para dónde irte? Tú ves por dónde, ¿cierto? Terracería. Bueno, eso mismo pasa en tu vida. Tú ves por dónde atajar, pero a lo mejor Dios quiere que estés parado ahí un año. Y si esa es la forma de Dios, deberíamos de resistir, porque en la forma de Dios Él te va a levantar, Él te va a saciar, Él va a cumplir su propósito, lo vas a poder disfrutar, lo vas a poder conservar, lo vas a poder en plenitud vivir todo el tiempo. Pero si tú buscas atajos y le buscas lo espiritual de que Dios te abrió, lo único que vas a hacer es corromper el plan de Dios, frustrar tu propósito, que la unción se vaya de ti, y aunque sigas siendo un ungido, no vas a tener la unción de Dios en tu vida. Entonces, amada iglesia, hoy me encantaría que repitas conmigo lo siguiente, porque a veces de repetir entendemos mejor, ¿no? Y repite conmigo: no todo lo que se abra viene de Dios. Tengo que entender las formas de Dios y aceptarlas, porque Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Nunca. Si tú crees que Dios está llegando tarde a tu vida, que no has visto lo que Dios te prometió, que no has tenido al esposo o la familia que tú anhelabas, o a los hijos que querías, o el negocio que querías, o no fructifica, ahí donde estás, tal vez hoy son las ovejitas. Sé obediente, sé fiel con las ovejitas, porque de ahí Dios nos va a levantar, y nos va a levantar para cumplir el propósito. No te adelantes. David pudo haber matado ahí a Saúl, y no dice la Biblia, pero yo estoy seguro que hubiera frustrado su futuro, su propósito, y tal vez David no hubiera sido el hombre que estamos leyendo en la palabra, y yo sería otro hombre que sí estaba dispuesto a los tiempos de Dios. Vivir para Dios, vivir en su nombre, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena esperar. Yo te voy a hacer una pregunta que la respuesta es no. ¿A quién le gusta esperar? A mí no me gusta esperar. ¿A alguien le gusta esperar? Alguien dice: no, para mí es una bendición cuando voy al banco rápido y me tardo 2 horas y media a pensar, wow, no, gloria a Dios. No, es cierto. ¿A quién le gusta esperar? Pero cuando esperas en las cosas importantes de la vida, Dios te va a levantar, y te va a levantar hasta lo más grande. Con tu familia, con tus hijos, vas a trascender, vas a dejar un legado, vas a ser inspiración, vas a ser un hombre, una mujer de bien, vas a ser un hijo de bien, vas a ser una persona anhelable. Deja de querer conquistar en tu tiempo y deja que Dios te levante en su tiempo, porque así vamos a vivir con una llenura total en nuestras vidas. Amén. Vamos a cantar este canto. Y quiero que cierres tus ojos, no te distraigas.